Este no es un relato de monstruos. Es una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el ser humano descubre que no es el centro del universo. Lo que estás a punto de escuchar fue escrito en 1926, pero hoy resulta más inquietante que nunca. La llamada de Cthulhu. Howard Phillips Lovecraft. El horror en arcilla. Es imposible que tales potencias o seres hayan sobrevivido, a una época infinitamente remota en la que la conciencia se manifestaba quizá bajo cuerpos y formas que hace tiempo se retiraron ante la marea de la humanidad ascendente, formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo bajo los nombres de dioses, monstruos y seres míticos de toda clase. Algernon Blackwood. No hay mayor fortuna en el mundo, creo yo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar todo lo que contiene. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen cada una su propio camino, hasta ahora nos han causado poco daño. Pero algún día, la unión de esos conocimientos dispersos nos abrirá a visiones tan aterradoras de la realidad y de nuestra propia posición en ella, que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa luz mortal hacia la paz y la seguridad de una nueva edad oscura. Los teósofos han conjeturado acerca del asombroso esplendor del ciclo cósmico, en el que nuestro mundo y nuestra raza solo desempeñan un papel pasajero. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuvieran disfrazados por un blando optimismo. Pero no es de ellos de quienes procede la visión más estremecedora de esos tiempos antiguos. Esa visión surge de un objeto hallado en 1925 en los pantanos del sur y excavado por un equipo de investigadores de la Universidad de Miskatonic. El objeto era una especie de bajo relieve, toscamente trabajado, que despertó un intenso interés científico por su carácter absolutamente ajeno a cualquier estilo artístico conocido. Representaba una criatura vagamente antropoide, pero con una cabeza parecida a la de un pulpo, cuyo rostro estaba cubierto de tentáculos. El cuerpo, escamoso y gomoso, sugería una forma hinchada y monstruosa. Las alas, largas y estrechas, se plegaban a la espalda. Esta figura se hallaba representada en actitud de reposo, como si estuviera sentada sobre un bloque rectangular cubierto de inscripciones desconocidas. La escritura no se parecía a ningún sistema humano conocido. A pesar de múltiples intentos por descifrarla, los expertos no lograron relacionarla con lengua, símbolo o cultura alguna de la Tierra. Y sin embargo, todos coincidieron en algo. Aquel objeto transmitía una sensación inquietante, una vaga y persistente impresión de antigüedad inconcebible, como si procediera de un tiempo anterior a la historia misma de la humanidad. El bajo relieve medía aproximadamente 25 centímetros de alto y tenía una superficie ligeramente irregular, como si hubiera sido moldeado a mano. A pesar de su tosquedad, poseía una coherencia interna inquietante, como si respondiera a leyes artísticas completamente ajenas a las nuestras. El profesor Angel, autoridad reconocida en lenguas semíticas y conservador del museo de la Universidad de Miskatonic, fue quien primero examinó la pieza. Desde el principio, quedó claro que se trataba de algo extraordinario. La criatura representada parecía combinar rasgos de pulpo, dragón y caricatura humana. La cabeza, cubierta de tentáculos flexibles, se inclinaba hacia adelante, mientras el cuerpo escamoso sugería una fuerza latente, apenas contenida. No había en la figura ningún detalle que permitiera asociarla con mitología alguna conocida. Pero lo más perturbador no era su forma, sino la sensación que transmitía.
Quienes la observaron con detenimiento hablaron de un malestar difícil de definir, de una impresión vaga pero persistente de amenaza. No se trataba de miedo directo, sino de algo más profundo. La intuición de estar frente a un símbolo de fuerzas que no deberían ser despertadas. El relieve fue descubierto durante una expedición arqueológica a Nueva Orleans, cuando la policía realizó una redada contra un grupo de cultos sospechosos en los pantanos cercanos. Entre los objetos incautados se encontraba aquella pieza de arcilla, conservada como un ídolo de enorme importancia ritual. Los miembros del culto, individuos de origen diverso y conducta claramente perturbada, se negaron a explicar el significado exacto del objeto. Solo repetían una palabra, una y otra vez, con una mezcla de reverencia y terror. Cthulhu. Según los informes policiales, los adeptos creían que esa entidad no estaba muerta, sino dormida, aguardando el momento adecuado para regresar. Hablaban de una ciudad sumergida, de ángulos imposibles y de un tiempo en el que los grandes antiguos gobernaron la tierra. Sus relatos eran confusos, contradictorios y en apariencia, producto de la superstición más primitiva. Sin embargo, había en ellos una coherencia inquietante, como si todos bebieran de una fuente común, anterior a cualquier cultura conocida. El profesor Angel, hombre racional y escéptico, habría descartado todo aquello como simple fanatismo si no fuera por un detalle crucial. Los símbolos grabados en la base del relieve coincidían, de forma inquietante, con los bocetos realizados por un joven artista durante un episodio de delirios febriles. Ese artista jamás había tenido contacto con el culto, y sin embargo había dibujado la misma criatura, la misma ciudad, el mismo nombre impronunciable. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una simple curiosidad arqueológica. Se convirtió en un rompecabezas perturbador cuyas piezas parecían encajar demasiado bien. Y el profesor Angel comenzó a temer que aquello que estaba desenterrando no era conocimiento, sino una advertencia. El relato del inspector Legrasse. El profesor Angel descubrió la conexión gracias a un informe policial fechado en 1908, relativo a una extraña redada realizada en los pantanos cercanos a Nueva Orleans. El documento había llegado a sus manos por casualidad, pero contenía detalles demasiado específicos como para ser ignorados. Según el informe, la policía había seguido durante meses las actividades de un culto clandestino, formado por individuos de diversas razas y orígenes sociales. Sus miembros practicaban rituales nocturnos de carácter claramente primitivo, acompañados de cantos, danzas salvajes y sacrificios. La ceremonia tenía lugar en lo más profundo del pantano, en una zona apenas accesible, donde la vegetación espesa y el terreno fangoso parecían aislar aquel lugar del resto del mundo. La redada fue dirigida por el inspector Legrasse, un hombre experimentado y poco dado a fantasías. Sin embargo, incluso él reconoció que nunca había presenciado algo semejante. Los detenidos se mostraron violentos, fanáticos y completamente ajenos a cualquier razonamiento. Muchos de ellos parecían no comprender la gravedad de su situación, como si obedecieran a impulsos que escapaban a la lógica común. Durante el interrogatorio, los miembros del culto hablaron de una entidad antigua, poderosa y eterna. Afirmaban que no era un dios en el sentido humano del término, sino algo anterior a la humanidad misma. Decían que esa entidad había reinado en la Tierra en tiempos remotos, cuando los grandes antiguos dominaban el planeta y los hombres aún no existían. El nombre que repetían, una y otra vez, era el mismo que el profesor Angel había visto grabado en el relieve de arcilla. Cthulhu. Según los testimonios, Cthulhu no estaba muerto. Dormía en una ciudad sumergida, aguardando el momento en que las estrellas volvieran a ocupar la posición correcta. Entonces, despertaría, y la tierra volvería a pertenecer a quienes la gobernaron en el pasado. Los relatos de los cultistas resultaban incoherentes y plagados de contradicciones. Sin embargo,
Todos coincidían en ciertos elementos esenciales: la ciudad hundida, los sueños compartidos y la certeza de que el despertar no podía evitarse, solo retrasarse. Para ellos, la humanidad no era más que una etapa pasajera, un accidente temporal en la historia del mundo. Entre los objetos incautados durante la redada se encontraba un ídolo de piedra, similar al relieve descubierto años después. La figura representaba a la misma criatura tentacular, sentada en actitud expectante, rodeada de símbolos imposibles de interpretar. El ídolo había sido utilizado como centro del ritual, y los cultistas parecían atribuirle un poder sagrado. El inspector Legras, buscando una explicación racional, presentó el objeto ante diversos expertos en arqueología y mitología. Ninguno de ellos logró identificar su origen. No pertenecía a ninguna cultura conocida, ni guardaba relación con mitos documentados. Algunos estudiosos sugirieron que podía tratarse de una superstición aislada, nacida del miedo y la ignorancia. Pero Legras no quedó satisfecho con esa explicación. Había algo demasiado coherente en los relatos, algo que se repetía, con variaciones mínimas, en bocas de personas que jamás habían tenido contacto entre sí. Y eso fue lo que más inquietó al inspector. La locura del mar. El profesor Angel nunca llegó a conocer el desenlace de la historia que había comenzado a reconstruir. Murió repentinamente en circunstancias que, aunque oficialmente atribuidas a causas naturales, siempre me parecieron extrañas. Fue después de su muerte cuando tuve acceso a los documentos finales de su investigación. Entre ellos se encontraba el relato de un marinero noruego, el único sobreviviente de una tragedia ocurrida en alta mar. El hombre se llamaba Gustav Johansen. Era segundo oficial de la goleta Emma, una embarcación dedicada al comercio en el Pacífico Sur. Su testimonio había sido registrado de manera fragmentaria, pues Johansen se hallaba en un estado mental claramente deteriorado cuando fue interrogado. Aún así, lo que logró relatar resultaba inquietante por su coherencia y por su desesperación contenida. Según su relato, la Emma había sido atacada por una tripulación extraña y violenta procedente de un yate de aspecto sospechoso. Tras un enfrentamiento breve y brutal, Johansen y algunos compañeros lograron apoderarse del yate enemigo, pero pronto comprendieron que aquel barco no debía haber sido encontrado. Mientras navegaban sin rumbo definido, el mar comenzó a comportarse de forma anómala. Las corrientes eran impredecibles, el cielo parecía adquirir tonalidades antinaturales, y una sensación de opresión constante se apoderó de la tripulación. Fue entonces cuando divisaron algo en el horizonte. No se trataba de una isla, aunque al principio así lo creyeron. Era una masa ciclópea de piedra emergiendo del océano, cubierta de estructuras imposibles, como si una ciudad entera hubiera sido levantada siguiendo leyes geométricas ajenas a la mente humana. Los ángulos no parecían correctos. Algunas superficies desafiaban la perspectiva, otras daban la impresión de estar en movimiento, aún siendo sólidas. Johansen describió la ciudad como algo antiguo, infinitamente antiguo, un lugar que no había sido construido para seres humanos ni pensado para ser contemplado por ojos humanos. Y entonces, algo se movió. Una gigantesca puerta de piedra se abrió lentamente, como empujada desde el interior por una fuerza colosal. De su interior emergió una criatura de tamaño inconcebible, cuya sola presencia parecía distorsionar la realidad circundante. Tenía una cabeza semejante a la de un pulpo, con innumerables tentáculos retorciéndose en el aire. Su cuerpo era vasto, escamoso, y poseía alas rudimentarias que se desplegaron con un sonido húmedo y profundo. Johansen no intentó describirla con precisión. Admitía que no podía hacerlo. Solo sabía una cosa: aquello no debía estar despierto. Preso del pánico, actuando por puro instinto, Johansen maniobró el barco directamente hacia la criatura. El impacto fue brutal. Durante un instante imposible, creyó que la había atravesado,
como si aquel cuerpo no fuera completamente sólido. Pero entonces la entidad comenzó a recomponerse. Fue en ese momento cuando comprendió la verdad. No estaba muerta. No había sido destruida. Solo había sido momentáneamente perturbada. Johansen logró huir. No recordaba cómo. Solo sabía que había escapado del lugar, dejando atrás la ciudad y aquello que había despertado en ella. Cuando fue rescatado tiempo después, estaba solo. El resto de la tripulación había desaparecido, y su mente, quebrada por lo que había visto, jamás volvió a ser la misma. El informe terminaba ahí. El profesor Angel no añadió conclusiones. No intentó explicar lo ocurrido. Se limitó a archivar el relato, como si temiera que profundizar más en él pudiera tener consecuencias. Yo también he sentido ese temor, porque si el testimonio de Johansen es cierto, entonces hay cosas que duermen bajo el mar, y no están destinadas a permanecer dormidas para siempre. Si te gustó, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato.